con el plan B y Manolo al carete. Lo que yo quiero es una gata para dar. Buenos días, bienvenidos a este podcast en el cual estaremos hablando sobre el ámbito de la etimología, más que nada sobre la etimología del español. En este podcast vamos a abordar temas sobre la importancia de la etimología. Vamos a abordar temas como las lenguas clásicas, como lo fue el griego y el latín. También vamos a ver temas como la evolución del español cuando llegó al continente americano. Vamos a ver cómo el español se impuso frente a las lenguas indígenas y cómo se fueron combinando, cómo fueron conviviendo a lo largo de la colonización, a lo largo del virreinato y así. Y también vamos a ver sobre el rol o el papel que jugaron algunos idiomas extranjeros como el árabe en la evolución del español. Entonces, mis amigos y yo en este podcast vamos a ir abordando estos temas, ya sea en orden como los mencioné o como vaya surgiendo esta plática. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, continuando con los temas, para ti, Mesa, ¿cuál fue o cuál es la importancia del idioma griego? El griego es un idioma que a muchos les suena viejo o complicado, pero cuando te pones a pensar en todo lo que ha aportado, te das cuenta de que sigue súper presente en nuestra vida. Aunque ya nadie lo hable en la calle, casi todos los días usamos palabras que vienen del griego sin darnos cuenta. Y eso es justo lo que lo hace tan importante en la etimología, que es el estudio del origen y el significado de las palabras. Por ejemplo, cuando escuchamos palabras como teléfono, biología, democracia o fotografía, todas vienen del griego. Si las descompones, entiendes su verdadero significado. Teléfono viene de tele, que significa lejos, y fonos, que es sonido, o sea, sonido a distancia. Eso me parece súper interesante porque te hace entender que las palabras no se inventaron al azar, sino que tienen lógica y una historia detrás. A mí me gustaría pensar que el griego es como la base del conocimiento. Muchos conceptos científicos, filosóficos y hasta médicos vienen de ahí. Por ejemplo, en biología, medicina o matemáticas, un montón de términos se explican mejor si sabes un poco de griego. Además, te ayuda a mantener mejor el español, porque nuestro idioma tiene muchas palabras con raíces griegas o latinas. Es como si al conocer el origen de las palabras también entendieras mejor el idioma que hablas todos los días. Otra cosa es que estudiar el griego no solo te enseña palabras, sino también cultura. Fue la lengua de grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y Platón, que fueron los que empezaron muchas de las ideas que seguimos usando hoy en día, como la democracia o la lógica. Bien, como ya vimos que el griego fue muy importante es muy importante en la etimología y en distintas ramas como la ciencia. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál fue la importancia del griego en la ciencia o cómo influyó para ti? El griego fue el idioma en el que se escriben muchos textos de filosofía, matemáticas y medicina. Los grandes pensadores como Aristóteles, Pitágoras o Hipócrates usaban el griego para explicar sus ideas. Por eso hoy cuando escuchamos términos científicos, en realidad estamos repitiendo palabras que tienen miles de años de historia. Ok, hablando de eso de la historia de las palabras, ¿podrías decirme así como unos ejemplos de palabras griegas que tengan vínculo con la ciencia o de ese tipo, por favor? Por ejemplo, la palabra biología viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado.
Así que literalmente biología es el estudio de la vida. También pasa lo mismo con astronomía, que viene de astrón, estrella, y nomos, ley, o sea, las leyes de las estrellas. Si te das cuenta, saber un poco de griego te ayuda a entender el significado de un montón de palabras. Entonces, por ejemplo, así como dijiste que biología es el estudio de la vida y astronomía es como el estudio de las estrellas o comprender el espacio, ¿a ti te interesaría aprender este origen del griego, o sea, de las palabras que tengan que ver con la ciencia? Sí, porque a mí me parece muy interesante cómo el griego se convirtió en el idioma base de la ciencia. Aunque hoy usamos el español o el inglés, muchas palabras técnicas siguen siendo raíces griegas porque son más precisas y universales. Algunos ejemplos de términos médicos como neurona, hematología o cardiología vienen todos del griego. Esto hace que los científicos de diferentes países se puedan entender mejor. Además, el griego no solo aporta palabras, también aportó una forma de pensar. Los antiguos griegos fueron los primeros en buscar explicaciones racionales. Quieren entender cómo funcionaba el mundo y esa curiosidad fue lo que dio origen a la ciencia tal como la conocemos hoy. Bueno, como ya vimos que en efecto vienen muchas palabras que usamos, muchas palabras técnicas como en la medicina y en la química, en la biología también. Entonces, todas esas palabras provienen del griego, pero ahora viene otra lengua clásica como lo es el latín, bueno, como lo fue el latín, que también influyó mucho, y a continuación vamos a ver qué tanto influyó o qué papel jugó en la evolución del español. Okay, entonces ahora tenemos a mi compañero Vicente, el cual vamos a estar platicando sobre el latín, el cual fue una lengua que tuvo derivaciones como el latín vulgar, el que hablaban los soldados de los pueblos y que era el más utilizado en esos tiempos. Entonces, para ti, ¿cuál fue la importancia del latín en la evolución del español? Pues el español es una lengua romance, lo que significa que pues viene del latín vulgar, porque pues lo trajeron los romanos a la península ibérica. Pues el latín trajo un léxico muy abundante al español, como el 70%, y la estructura pues también nos la trajo el latín, ya que pues el sistema de conjugación verbal e incluso las características como el género gramatical vienen del latín, y pues nos ayuda a conocer las raíces latinas de mejor manera, como los culturismos. No, aquí me equivoqué. Y también si conocemos el latín podemos tener una ventaja más, facilitar el aprender nuevos idiomas como el francés, el italiano o el portugués, porque comparten la misma base que es el latín. Entonces estás diciendo que, por ejemplo, si una persona habla español, tendría más facilidades de hablar italiano, ¿verdad? Sí, ya que el latín vulgar se hizo que el español se volviera pues una lengua más parecida o más estricta a las demás, porque tiene un orden llamado sujeto, verbo y objeto. Pero el español, aunque ofrezca más flexibilidad que el inglés, pues es una simplificación del latín que pues heredamos y que nos ayuda a ordenar más fácil el español. Entonces, ¿nos podrías compartir cómo está estructurado el
el texto latino o los textos en latín, por favor? Pues tiene muchos, ¿cómo se dice? Pues sistemas así del habla, como podría ser las conjugaciones, que serían el ar, ir y... no. También están las terminaciones, que son el número de personas o objetos que indican la acción, provenientes directamente de las desinherencias latinas. Pueden ser como yo, tú, él, nosotros, ustedes, etcétera. ¿Hay algo más en esta estructuración de latín? Sí, también existen los prefijos y sufijos, que nos dio palabras. Los prefijos son más comunes que en latín, como es sub, super y pre. Los sufijos también indican acción o cualidad que son cruciales en el español, como sion, dat y hable. Ok, viendo esto, ¿me podrías hablar de la importancia que tiene el latín en la actualidad, por favor? Sí, claro, aunque el latín ya no se ha usado actualmente en la normalidad, ya que pues no se escucha a nadie hablar normalmente en la calle o así. Es muy importante en la actualidad, ya que tiene muchas cualidades que nos ayudan a usarlo mejor, tales como ayudarnos a conocer mejor otros idiomas como el francés o el italiano, y también que es un lenguaje muy utilizado en las ciencias y en el derecho, ya que pues nos ayuda con la medicina y la biología, o el derecho y la fisiología. Aunque bueno, y también nos ayuda a conocer nuestras habilidades cognitivas, ya que su estructura hace que nos pensemos muy lógicamente, o que analicemos muy rigurosamente los textos. Ok, muchas gracias por compartirnos cuál es la importancia del latín y cómo se desarrolla en la evolución del español. Gracias, Chente. Bueno, para ir cerrando este capítulo de este podcast, a mí me gustaría dar pues una opinión sobre, y también obviamente analizar sobre la evolución del español cuando llegó a América y cómo este idioma se impuso frente a las lenguas nativas y cómo lo impusieron, y también dar otra opinión sobre la influencia que tuvieron algunos idiomas extranjeros para que, digamos, se compactara y se desarrollara de mejor manera el idioma español. Pero bueno, primero voy por partes. En lo personal, para mí, la forma en la que el español se impuso aquí en México desde su llegada, se me hace muy, hasta eso pienso que es muy pacífica, porque a comparación de otros países como Estados Unidos o Canadá, que hablan inglés y francés, en Canadá creo hablan también inglés, no hay registro yo no tengo conocimiento de que haya existido o de que tuvieran el conocimiento de alguna lengua prehispánica en esa zona. Por ejemplo, aquí en México pues tenemos conocimiento de lo que fue el náhuatl, el maya, el otomí, me parece. El otomí no se habla tanto, ¿verdad? Pero los dos primeros son los más conocidos y los que más se hablaron en esos años. A comparación de estos dos países, que los colonos franceses y los británicos pues llegaron y arrasaron con todo, y más que nada llegaron a expandirse ellos y a esclavizar.
porque ellos pensaban o decían que esos indios eran muy salvajes, entonces no valía la pena mantenerlos vivos. Y bueno, aparte, hay datos de que en esos tiempos allá no había muchos recursos, entonces pues también mantenerlos a ellos vivos, a los indios, entonces digamos que serían más como un estorbo, ¿verdad? A comparación de México y de otras zonas de Sudamérica, que pues es más pacífico, imponiendo la religión y luego la nacionalidad o el idioma. Porque por ejemplo en México los barcos llegaban cargados de colonos, de y también de sacerdotes, los cuales se encargaban de aprender el idioma o hacer que no los altos mandos, sino personas nativas, pacíficas obviamente, aprendieran castellano para después ellos servirles de intérpretes. Y esto ayudó mucho a la colonización rápida, ya que sin los intérpretes pues no se solo hubieran llegado a más guerras, ¿verdad? Que sí las hubo, pero ya era por rebeliones en contra de, no era tanto por no conocerte. Por ejemplo, una de las intérpretes más famosas fue la Malinche, creo es la más famosa, la más conocida, porque ella ayudó a Hernán Cortés a establecer diálogos con el Imperio Mexica. Y porque, o sea, los indios aquí eran pacíficos, entonces te servía de más saber el idioma para entablar más relaciones y así poder expandirte. Pero pues bueno, al final hubo guerra y de aquí también se deriva el mestizaje, ya que algunos indios o africanos también que venían de esclavos pues aprendían castellano y servían para, ¿cómo se dice? Para estructurar mejor la sociedad. Y bueno, aquí el papel principal lo juegan los frailes, ¿verdad? Que primero evangelizaban y ya después preguntaban si querían, no, una disculpa, era primero obligaban a aprender español a ciertos nativos, los que ellos pensaban que eran los más aptos o los que habían desertado de su tribu, para después evangelizarlos y esos mismos volver a los pueblos para convencerlos de convertirlos al cristianismo, de que pues esa era la misión de los reinos, vaya. Y por eso actualmente en México, o sea, al no masacrar tanto las poblaciones nativas y dejar a algunos vivos porque ellos sabían dónde estaban las riquezas y todo eso, entonces pues se fue dando el mestizaje y también se fueron tomando algunas palabras de los idiomas que sobre objetos, por ejemplo, no sé, chocolate o tomate, provenientes del náhuatl, las cuales pues ellos no sabían qué era, entonces al no saber qué era de lo que estaban hablando, pues obviamente los nativos le decían, no, pues es esto, entonces pues ya ellos usaban esa palabra porque en España no existía eso. Y esto pues en consecuencia tuvo una influencia que evolucionó, porque pues hay muchas palabras que tal vez no en España, pero sí en México ocupamos mucho, que vienen del náhuatl. Bueno, ya les dije 2 ejemplos, pero pues deben existir muchos más, ¿verdad? Bueno, como les decía, en México existen actualmente 68 lenguas indígenas registradas,
con sus variantes, me imagino. Las más famosas pues es el náhuatl y el maya, ¿verdad? Y los otros creo pensar que es el otomí, pero pues siento que las demás no, no resaltan mucho porque a lo mejor las poblaciones están casi extintas, ¿verdad? También quería hablar dar otro punto de vista sobre la influencia de algunas lenguas extranjeras como principalmente el árabe, ya que en esos tiempos, bueno, antes de la conquista, hubo la ocupación de los musulmanes en la península ibérica y los actualmente reino, bueno, lo que se conoce como España como tal, no existían porque era, bueno, como una colonia de ciertos reinos que eran muy chicos. O sea, creo que el territorio musulmán ocupaba más de la mitad de lo que hoy es España y parte de Portugal. Entonces, a ese territorio de la península ibérica, ellos le llamaron Al-Andalus, que posteriormente, después de que se volviera a conquistar ese territorio, se llamó Andalucía, que es una ciudad actual, y entonces trajeron hubo como cierto rezago y también hubo como un tipo de adaptación de palabras o descomposición del léxico, y actualmente ocupamos palabras como almohada, ojalá, y dejen ver si me acuerdo de otra. Aceituna también es proveniente del árabe. Y quizás, o sea, no se ve muy marcado el mestizaje que hubo, porque pues fue, digamos, no hubo descendencia como aquí en México, que hubo criollos, hubo mulatos y todo eso. Tal vez allá no, pero pues digamos que esa huella que los musulmanes dejaron, pues es esto, partes o ciertas palabras que hoy ocupamos, que pues la verdad yo no sabía que eran de origen musulmán, pero ya investigando más, pues ya como que te das cuenta de que sí suena como ese acento árabe, ¿verdad? Yo digo que aquí vamos a ir cerrando este episodio sobre un poco de historia, un poco de qué tan importante es el conocer sobre etimologías, también la importancia de lenguas o de idiomas clásicos que sentaron las bases como el griego y el latín, ¿verdad? Y como aquí en México, más que nada, fue evolucionando el español debido a la conquista, a la evangelización, al virreinato y a muchas épocas. Entonces, por nuestra parte sería todo y muchas gracias por escucharnos.